Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? En el siguiente video, como para no perder tiempo en la clase del lunes, ¿se acuerdan que en la planificación yo les puse que luego de cada parcial, en la siguiente clase, de cada parcial en la UV, en la siguiente clase que tengamos, íbamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Íbamos a ver cómo se resolvía, cómo se hacía el cuestionario, etcétera, y para que les quedara claro, ¿sí? Y luego veíamos la clase. Como para no perder tiempo de la clase, ¿sí? Igualmente la clase no va a durar el tiempo que dura siempre, ¿no? Hasta las 11 de la noche como duró la primera clase, pero, pero como para poder hacer solamente ejercicios de filtración y verduras, etcétera, eh, es que hago este video, ¿sí? Hago este video con la forma en la que se resolvía el ejercicio de tamizado y la forma en la que se respondían el cuestionario. ¿Tengo que hacer alguna aclaración? Sí, claro que sí. Al principio, después que terminaron el parcial, vi muchas, o sea, vi notas muy bajas, ¿sí? Entonces me llamó la atención, me quedé bastante impresionado en ese sentido. Entonces, cuando el lunes a la mañana me puse a corregir, bueno, tuve un par de mensajes que me decían, profe, a mí me dio 60,5 o 59, y pico, y una de las corrientes de los tamices. Y yo decía, pero si yo les di el valor 60, bueno, entonces empecé a buscar cuál podía ser el inconveniente, ¿sí? Y bueno, aparentemente, o sea, no aparentemente, cuando configuré los resultados, el valor que le di, yo creí que era como un porcentaje, y en realidad no, sino que es un valor real, no un porcentaje del valor. Entonces, bueno, me tomó como un delta mucho más chico del que yo creía. Entonces, ponían valores muy cercanos a los valores que se obtenían, y, y terminaban obteniendo valores terminaba considerándose como equivocado el ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, ayer a la mañana me senté e hice todas esas modificaciones, en eso, en unidades también, porque había algunos problemas con el tema de unidades. Bueno, son cuestiones que la verdad que no había hecho nunca un cuestionario de este tipo como para que califique. Y bueno, tuve estos inconvenientes, ¿sí? Sepan disculparme, los voy a pulir todos para a partir de ahora, digamos, de los parciales que vienen, filtración, etcétera, que quede más claro y que, digamos, no generar malestar, porque probablemente les haya generado algún malestar a ustedes ver una nota baja, siendo que resolvieron todo el ejercicio y creía que estaba bien. Y bueno, entonces claro, se terminó resolviendo el malestar, por decirlo de alguna forma, al otro día cuando las notas eh, subieron, o sea, las que debían subir, subieron considerablemente. Pero bueno, disculpen ese malestar si lo pasaron, ¿sí? Pero no era la intención. Fue un error mío, ¿sí? En la configuración de las respuestas. Dicho esto, paso, paso a compartirles el parcial. Lo tengo en PDF, ¿sí? Este era el PDF que tenían ustedes. Planteaba que había que separar una mezcla de cristales en tres fracciones, una que era retenida por la malla 8, otra que pasaba la malla 8 pero quedaba retenida en la malla 1, y una tercera, digamos, una corriente fina, ¿sí? Que pasaba lo que era atravesaba lo que era la abertura de la malla de 1 milímetro, ¿sí? Esta malla de 1 milímetro, si se fijan, o sea, si se fijan con respecto a la abertura de las mallas Tyler, daba exactamente entre la 14 y la 20, ¿sí? Entre la abertura de la malla 14 y la malla 20. Voy a usar un rectángulo. Malla 14, 1,168 de abertura en milímetros, y malla 20, 0,833. ¿Sí? El promedio entre las dos, o sea, una más la otra dividido 2, nos daba 1 milímetro. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hicieran la gráfica iban a notar que este tamiz de corte
se encontraba justo entre la posición, obviamente, tomando entre la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre la 5 y la 6 tomando el origin en 1. Si tomaban origin 0, esto iba a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, iba a ser entre la 4 y la 5. La programación que yo dejé puesta en el archivo marcado que les dejé, como entiendo que en todas las demás materias, y creo que Héctor se los recalca, recuerden el origin 1, porque nosotros estamos acostumbrados a contar 1, 2, 3, 4, entonces poner el origen en 1 nos facilita la cuestión, ¿sí? Yo entiendo que había ejercicios que se los di resuelto en origin 1 y con origin 2, pero bueno, en esta situación, en este caso, yo les dejé esa programación para lo que era el acumulado de los retenidos, se los dejé planteado con origin 1, ¿sí? Porque digo, era la parte más fácil. Creo que alguien me planteó si estaba hecho en origin 1 o en origin 0. Yo le dije que estaba con origin 1, pero que si le quedaba cómodo, que revisara cómo se hacía, porque vieron que el rango que se plantea, el I igual a 1, 2 y cuando es origin 1 es hasta 1 menos, ¿sí? De la matriz que estamos haciendo referencia, y si es origin 0, arranca en 0, pero resta 2, ¿sí? Entonces, bueno, hubo un caso nomás que cometió ese error de dejar el 1, ¿sí? Entonces le desplazó las cosas. No recuerdo en este caso quién era. Pero bueno, por eso les dejé planteo con el origin 1. Después, si ustedes sabían hacerlo con el origin 0, no había problema. Había que modificar un poquito nomás esta programación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí les decía que en la tabla se encontraban el análisis por tamizado en masa, ¿sí? Para la alimentación y la fracción de grasa. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Bueno, y aparte de esto, decía, los tamices empleados están agitados y poseen una capacidad de tanto. Esta es la capacidad de los tamices, ¿sí? Pedía calcular la corriente de las 4 corrientes, ¿sí? Gruesos, intermedios y finos, y la alimentación intermedia entre los 2 tamices, sabiendo que se alimentaban 100 toneladas hora. Alguien me preguntaba, pero ¿cómo calculamos si no tenemos, no suponemos, otra persona usó estas 25 toneladas por metro cuadrado hora como alimentación, ¿sí? Siendo que la alimentación era esta, la alimentación del tamiz era esta era la capacidad del tamiz, ¿sí? Después que yo lo alimente con más o con menos, es distinto, ¿sí? Es otra cosa. Les planteé lo de la unidad tone, porque bueno, lo deben saber de otras materias, pero si ponen tone y ton, hay una pequeña diferencia. El ton, una creo que es tonelada métrica y la otra no sé cuál es, pero hay una diferencia. Poniendo tone es 1000 kilos hora, 1000 kilogramos, perdón, y si ponen tone creo que son 930, 970, una cosa así. Entonces por eso les aclaré que usaran tone. Había que calcular la composición de los gruesos, intermedios y finos en la alimentación intermedia, que salía del balance de masa, calcular las eficiencias de rechazo y cernido para cada tamiz, y la global para toda la operación, calcular la superficie en metros cuadrados del tamiz de malla 8, o sea, del primer tamiz, siendo que la alimentación, como ya habíamos dicho, era 100 toneladas hora, calcular la superficie del tamiz de malla 1, o sea, el segundo tamiz, siendo que la alimentación nosotros la calculábamos en este punto, o sea, en el balance de masa, cuando ustedes calculaban acá las composiciones estas, también calculaban esta, ¿sí? Calculaban la alimentación intermedia. En realidad, al calcular estas, calculaban gruesos, intermedios y finos, ¿sí? Calculaban esto con un balance de masa global. Esta luego salía de un balance de masa de corrientes nomás, no por componente, de cualquiera de los 2 tamices. Si tenían los intermedios y los finos, salía la alimentación intermedia, por diferencia obviamente, en realidad por suma de estos dos. Y si tenían los gruesos y la alimentación, por diferencia entre alimentación menos grueso, salía la alimentación intermedia, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo igual. Determinar el diámetro medio volumen de superficie de producto intermedio, ¿sí?
y acá algunos cometieron el error de, el valor sí, el valor era 1,884 milímetros o 0,188,4 centímetros. Bueno, la cuestión que tuve un problema con las unidades, como se habrá visto, y bueno, todos los que pusieron 0,18 o 1,88 fue considerado bien, ¿sí? Más allá de la unidad que tenía. Y luego nombre en orden creciente de número de malla, la que utilizó para realizar el cálculo del punto de... Esto porque les iba a servir, ¿sí? Les iba a servir para responder parte del cuestionario. ¿Ah? Pasamos entonces al ejercicio. Entonces teníamos la tabla, teníamos las composiciones en masa, y lo primero que había que hacer era hacer, bueno, planteamos las matrices, ¿sí? La matriz de alimentación, de gruesos, de intermedios y de finos. Luego había que hacer la sumatoria de todas estas masas, de cada una de las masas, de cada una de las corrientes, perdón. ¿Para qué? Para ver si esto era 100. Si esto era 100, si esto eran 100 gramos, si la suma de la alimentación completa era 100 gramos, entonces estábamos en vista de que cada una de estas era la composición en masa, ¿sí? La composición en masa de retenido en cada uno de esos tamices. Como no, o sea, determinábamos eso, como determinábamos que no era, creo que no lo hice, no lo tengo yo, bueno, yo sabía que no era, entonces, creo que lo tenía en la hoja del lado, no le imprimo. Como la sumatoria de todas estas masas no eran 100 gramos, ¿sí? Por lo tanto, había que normalizar, había que dividir cada una de estas por el total, ¿sí? Sacar las composiciones. Que fue lo que se hizo acá. Yo planteé la matriz de alimentación, gruesos, intermedios, finos, y planteo la LR, le llamé LR como aberturas de rechazo, el L de rechazo, ¿sí? Y planteé acá LC igual a LR, ¿por qué? Porque yo después hice la gráfica de las dos, hice la gráfica de ambas, ¿sí? Cernido y rechazo, entonces nada más que por eso. Entonces, hacíamos la alimentación dividido la sumatoria de la alimentación, ¿sí? Para que pasara todo a composición, cada una de estas pasaran a composición. Entonces ya teníamos las X, por decirlo de alguna forma, de cada una de las corrientes, ¿sí? Luego, esas composiciones eran composiciones individuales en cada tamiz, ¿sí? En cada tamiz, ¿en qué tamices? Y el 4, el 6, yo directamente le había dado el valor a ustedes de qué tamiz correspondía acá. 4, 6, ¿por qué? Porque una de las preguntas era cuál era el tamiz que había que agregar, como que cuál era el tamiz que había que agregar acá, o si calculábamos el diámetro medio volumen de superficie de los gruesos, cuál era el tamiz que había que agregar por encima del 4. Muchos me pusieron el 2, otros me pusieron el 2,5. En realidad, si consideramos la relación que hay entre, ¿se acuerdan? La relación de aberturas entre tamices no consecutivos, entre el 4 y el 6 la relación es raíz de 2, entre el 6 y el 8 es raíz de 2, entre el 8 y el 10 es raíz de 2, o sea, entre la abertura mayor sobre la abertura menor. Recuerdo durante el parcial, perdón si me equivoco, ¿no? Pero creo que era Valentino Simeoni, que me planteaba que no estaba la respuesta, que la respuesta no era la correcta. Bueno, también ahí hubo un temita, pero que la respuesta no era correcta porque, y me lo planteó en el chat, como que la respuesta era 1 sobre raíz de 2. Y yo le decía, pero bueno, que leyera la pregunta, porque en la pregunta se planteaba la abertura, la malla más chica sobre la malla más grande, la relación de la más chica sobre la más grande, decía la 4 con la 6 o la 6 con la 8. Entonces la relación que había que hacer era la abertura de la más grande sobre la más chica, y eso sí daba raíz de 2 o 1,41, o 2 sobre raíz de 2, que me di cuenta que era 1,41 después, entonces tuve que modificar eso también en la pregunta, ¿sí? Por lo tanto, aquel que le había puesto 2 sobre raíz de 2 y se lo había considerado mal, ahora se le pasó a considerar como una parte correcta. Bien, entonces yo por eso se las planteé como 4, 6, 8, 10, sin decirle que la que estaba por encima era la 3, ¿sí? Entonces había que hacer 4 por raíz en la malla, en la abertura de la malla 4,
por raíz cuadrada de 2 y surgía un valor, digamos, de abertura que era el de la malla 3. Entonces era la malla 3 la que había que poner acá, ¿tá? Como para mantener esa misma relación que estoy planteando. Entonces, habiendo planteado cada una de estas, luego calculé con las composiciones de rechazo de cada uno de los tamices, con estas composiciones de rechazo, fíjense que son las individuales, lo que hice fue hacer el acumulado. O sea, calculo, mediante esto, calculé el acumulado de cada una de las matrices. Se tenía la alimentación, los rechazos acumulados de la alimentación. Eso, así lo llamé yo, ¿no? AR es rechazos acumulados de la alimentación. Rechazo acumulado de los gruesos, rechazo acumulado de intermedio, rechazo acumulado de los finos. ¿Tá? Teniendo eso, hacíamos uno menos, y yo en realidad a mí no me hacía falta, porque ya teniendo esto podía graficar rechazos contra las aberturas, pero bueno, como planteé los dos gráficos yo, hice uno menos y hice los rechazos acumulados, perdón, los cernidos acumulados de A, los cernidos acumulados de G, de grueso, cernido acumulado de intermedio y cernido acumulado de fino, ¿sí? Fue uno menos el complemento. Con eso hice estas dos gráficas, o sea, ustedes podían hacer hasta acá y graficar, o agregar esto y graficar cernidos, era indistinto, no había problema, los cálculos eran exactamente los mismos. Para los dos tamices de corte que nosotros teníamos eran la malla 8, que era exactamente en este valor, ¿sí? O sea que era el tamiz 1, 2, 3, para origin 1 era 1, 2, 3, ¿sí? La malla 3. 1, 2, 3, 2,3, bueno, 0,2362 centímetros, ¿sí? Y la malla de 1 milímetro, ¿sí? Que era la promedio entre las mallas, si esta era la 3, la 4, la 5, la 6, entre la 5 y la 6, ¿sí? Y lo mismo para rechazo, si lo hacía. Entonces, yo lo hice con rechazo, ¿tá? Entonces dices, la 3, ¿sí? El rechazo acumulado de la 3 me daba esto, y ¿se acuerdan cómo era, no? Si estamos en gruesos en la alimentación, por lo tanto vamos a la curva de alimentación, esta es la curva de alimentación, la roja, ¿sí? Este valor se leía directamente del gráfico o directamente de la matriz, ¿sí? Por eso acá dice que es el rechazo acumulado, es en la posición 3 de la matriz de rechazo acumulado, de la matriz de rechazo acumulado de alimentación. Lo leíamos directamente o directamente lo venían acá, tocaban el punto con trace, lo que sea, total era un valor que existía, ¿sí? No así este, que era un valor intermedio, entonces con trace era más complicado de leer, ¿sí? Por eso yo les planteé, si el valor estuviera más cerca de este punto que de este punto, yo no sé en realidad cuánto es de cada uno, no sé si es un 75% de este y un 25% de este, por eso está ahí. Entonces, como no está, ahí sí les permito venir con trace y leer el valor, ¿sí? Pero como el valor era intermedio justo entre dos tamices, había que hacer este cálculo, ¿sí? Y el cálculo este era esto, ¿se acuerdan? Que lo planteaba yo con rectángulos. Esto más esto, ¿se acuerdan? Dividido 2 me daba esta altura, ¿tá? Pero toda esta altura está involucrando a esta altura, ¿sí? Porque son acumulados, recuerden. Todo esto me está involucrando esta parte. Por lo tanto, si yo a esto, le resto este pedacito, me queda realmente el valor, ¿sí? El valor que yo necesito de ordenada acá, que sería más o menos esta altura así, de ordenada de los intermedios en la alimentación, ¿sí? Por eso es esta ecuación. Después que les cargue, les voy a cargar el video, o sea, el link del video, y les cargo el ejercicio resuelto también, o sea, no hay ningún problema. Además lo tienen ustedes el ejercicio y lo pueden rehacer con el video, viendo el video. Y así planteé para todas, ¿sí? En este caso muestro solamente para no perder tiempo, estoy mostrando solo la alimentación, ¿sí? Pero así podríamos hacerlo con cualquiera de estos puntos. Con con el de gruesos, intermedios, finos, intermedios y finos, ¿sí?
grueso de alimentación, intermedio o fino, con cualquiera de ellos podríamos plantear lo que hice recién. Y la forma de calcular este punto era haciendo la ordenada esta, midiendo esa ordenada, luego una menos la otra dividido 2, menos la ordenada calculada anteriormente, etc. ¿Sí? Con eso obteníamos los tres valores de las composiciones en cada una de las corrientes. ¿Sí? ¿Qué hacíamos a partir de ahí? Que se hacía un balance de masa. Se hacía el balance de masa. Se hacía un balance de masa global, ¿sí? En este balance de masa global, como yo ya tengo esto, y tengo todas las composiciones definidas del, a ver si puedo, bueno, si este es un tamiz y este es el otro, ¿no es cierto? Y tengo alimentación acá, acá sale, acá alimenta, acá sale y acá sale, yo hago un balance de masa global, ¿sí? Las composiciones de acá, de esta corriente de la alimentación la tengo, y tengo el valor de la corriente. No tengo la corriente G, pero tengo las composiciones, ¿sí? Las definí acá, las determiné acá. Lo mismo para los intermedios y lo mismo para los finos. Por lo tanto, de este balance de masa global iban a tener 4 ecuaciones, ¿sí? O en realidad 3 ecuaciones, ¿sí? Podríamos tener 4 con la sumatoria de estas, con 3 incógnitas, ¿sí? Perdón que me perdí, acá estoy. Tenemos 3 ecuaciones en este caso, ¿sí? Con las 3 incógnitas que son G, I y F. Planteaban un given find y obtenían estos valores, ¿sí? Entonces, con esos valores obtenidos, luego ahora hacíamos un balance de masa de tipo parcial, ¿sí? Por ejemplo, acá. Hacíamos un balance de masa parcial, entonces teniendo G y las composiciones, teniendo la alimentación y las composiciones, íbamos a tener 4 ecuaciones, o sea, la ecuación de la suma, esta es igual a G más AI, y las ecuaciones por componente íbamos a tener 4 ecuaciones con 4 incógnitas, las 3 composiciones de acá y la corriente, que esta, digamos, salía de la diferencia entre esta y G, ¿sí? Entre la alimentación y los gruesos. O plantear, el otro era plantear un balance parcial, ¿sí? En la parte del segundo tamiz. Total, esto también era lo teníamos a estos datos, ¿sí? Porque los habíamos calculado previamente. Planteábamos, hacíamos eso, obteníamos el valor de, voy a cambiar de color, obteníamos el valor de la alimentación intermedia, ¿sí? Luego obteníamos las composiciones, y obviamente después había que hacer, para calcular las eficiencias de rechazo y de cernido, o sea, que pide el ejercicio, para calcular la eficiencia de rechazo y de cernido, lo que había que hacer era hacer un balance de masa, obviamente, o de este balance de masa, hacer el despeje, ¿sí? ¿Se acuerdan? Despejaban A es igual a F más G, entonces les quedaba que F era igual a menos G, ¿sí? La alimentación menos grueso. Eso lo reemplazaban en una de las ecuaciones, en la ecuación donde estaba F, donde estaban los finos, por componente de fino, digamos, reemplazaban ahí, le quedaba todo en A y G, ¿sí? En alimentación y grueso y las composiciones. Las composiciones las tenían, sacaban tranquilamente los índices de rechazo, porque también los tenían de antes, bueno. Esta parte era sencilla, pero la idea era que, bueno, que a estos balances, yo como no se los pedí, o sea, no tenía forma yo de pedirles que me los escriban, y que luego y luego yo ponerme a corregir si estaba bien o estaba mal. Entonces, por eso tenían en el cuestionario un desplegable, ¿sí? Que si ustedes habían planteado las ecuaciones, si ustedes habían planteado esta ecuación y esta ecuación, o esta ecuación y esta ecuación, que eran las que necesitaban para calcular, o las 4 en realidad, habiendo planteado estas 4 ecuaciones, la respuesta del desplegable en el cuestionario salía, ¿sí? Porque yo lo que hice fue mirar la ecuación y escribirla tal cual la tenía acá, ¿sí? Solamente que con X mayúscula. Calculaban las dos eficiencias y luego, ¿sí? Con la capacidad del primer tamiz y la alimentación, calculaban el área del primer tamiz, que era 4, y
con la capacidad, la misma capacidad, considerando que la capacidad de los dos tamices era la misma, y ahora con la alimentación esta nueva, 75028, bueno, esto me quedó en 03, calculaban el área del tamiz, del área del tamiz 2. ¿Sí? Luego, ¿qué había que hacer? Calcular el diámetro medio volumen superficie. ¿Sí? Ese diámetro medio volumen superficie de intermedios implicaba que, voy a subir, probablemente esté subiendo muy rápido, perdón, y marea mucho porque va medio cortado. Ahí llegué. Pedía, ay, ¿dónde está la pregunta? Ah, está acá. Diámetro medio volumen superficie para la corriente de intermedios. ¿Qué implicaba eso? La corriente de intermedios, y cuando dice corriente de intermedios no se refiere a esta corriente en masa, hubo muchos que lo hicieron con esta corriente en masa. ¿Sí? Esta no es la ecuación del diámetro medio volumen superficie, está planteada con posición con el diámetro de partículas de ese tamiz, ¿sí? De ese rango de tamiz. La composición X, la composición 1 con el dp1, la composición 2, pero es composición, no gramos. ¿Sí? Entonces hubo muchos que vi que les dio 0025, yo no entendía por qué, y cuando me iba al archivo para ver por qué le habían errado tanto, para ver si eran pulgadas, o estaba en otra unidad, lo que sea, y no, me encontraba con que habían hecho, habían utilizado la matriz de intermedios, pero la matriz de intermedios en gramos, ¿sí? No en la de composición. Creo que alguien usó la de composiciones acumuladas, no me acuerdo, me parece, pero me parece que alguien usó la de acumulada, tampoco. La que se usa es la composición individual de cada uno de los tamices. ¿Sí? Bien, entonces, como vemos acá y como lo vemos acá, vamos a los intermedios acumulados, perdón, a las composiciones intermedios, aquí, ¿sí? En esta, fíjense, en el tamiz 4, porque se acuerdan que arrancamos en el tamiz 4, ¿tá? Esto, ustedes no tienen el 3 acá, ustedes tenían 4, 6, 8. Entonces en el tamiz 4 yo no tenía nada. Por lo tanto tenía ¿sí? Teníamos el del tamiz 6, el del 8, el del 10, el del 14, el del 20 y el del 28. ¿Sí? Había una pregunta en el cuestionario que decía cuáles son los tamices que se utilizan para el cálculo de diámetro medio volumen superficie de intermedio. Y alguien me respondió, creo que Servini me parece que es la alumna, me respondió y me dio esta respuesta, que fue la primera respuesta que vi. Y dije, si todos responden así, me respondió con todos estos tamices. O sea, me incluyó el 4, me involucró el 4, ¿sí? Que no tenía nada, y me dio hasta el final, hasta el 60. Y no está mal, porque si ustedes toman esta matriz, esto, o sea, en realidad involucran, si toman este 0, deben involucrar el 3. Ella también involucra el 3, ¿sí? ¿No es cierto? Bueno, yo en algún momento lo había planteado como que era la 4, ¿sí? La malla 4, porque la 4 me va a dar el valor o el tamaño de esta composición que está en la 6. O sea, me da que esta composición o las partículas que se encuentran retenidas por la malla 6 tienen un tamaño entre la 6 y la superior, que es la 4. ¿Sí? Entonces, yo había planteado como que era la 4, la 6, la 8 la 10 y hasta la 28, que era la 1. ¿Sí? Pero, ante esta respuesta, eh, de plantear la 3 también, la 3 y la última, la 60, y tomar que que la composición en 3 es 0, que la composición en la 4 es 0, y tomar las composiciones como corresponde, y luego tomar esta 0 y esta 0, no varió en nada, el resultado era el mismo. ¿Sí? El resultado es el mismo, ¿por qué? Porque va a ser, el dp va a ser la composición 1 para el tamiz 4, por ejemplo, porque va a calcular un dp. O sea, si tomamos la 3, la 4,
y todas las demás, va a calcular un dp, por lo tanto vamos a tener la misma cantidad de composiciones acá que de diámetros de partículas. ¿Sí? Ya respondo eso con el ejercicio cuestionario. Demuestro eso con el ejercicio cuestionario. Entonces, al plantear eso, al plantear la 3, cuando hace el dp entre la 3 y la 4, tengo el dp1, la composición en la entre esas dos iba a ser 0. Entonces va a ser la x1, que es 0, sobre un dp, que es un número, 0. Más cada una de estas con su correspondiente dp, más esta con su correspondiente dp, esta sobre su correspondiente dp, más esta última sobre su correspondiente dp. Entonces, como eran valores nulos, ¿sí? Eran 0 y estaban bien ordenados, ¿sí? A este 0 le correspondía el dp1, a esta composición el dp2, y así pa. El cálculo estaba bien hecho, no estaba mal, ¿sí? Entonces me llevó a pensar, o sea, cómo lo piensan ustedes, digamos. Cuando yo lo pensé, lo planteé diciendo, bueno, tiene que ser, para los intermedios era la 4, la 6, la 8, y para los gruesos, que era la otra pregunta, como los gruesos comienzan con composición dentro de la 4, debo agregar una arriba, ¿sí? Para ver qué tamaño tiene esta composición que se encuentra entre la 4 y, ¿cuál? Y la 3 por la relación que les comenté antes. Entonces, cuando vi esa respuesta dije, es probable que muchos piensen de la misma forma y digan, bueno, a mí qué me importa si son ceros, si yo las ordeno de manera correcta, el cálculo va a estar bien igual. Y sí, exactamente, está bien igual. La idea, a ver, cuando ven ahora en el resultado, fíjense que yo lo que hice fue tomar solo las composiciones, yo solo tomé las composiciones que tenían, perdón, aquí, solo tomé estas composiciones, ¿sí? O sea, toma estas, porque le doy el valor de n6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me toma solo esto. Entonces, reconsideré esa respuesta, ¿sí? Eh, dando como resultado en el cuestionario que era la matriz de la 3 hasta la 60. Después había muchos que me ponían la respuesta que yo había pensado, ¿sí? O sea, para los intermedios, la 4, la 6, la 8, la 10, hasta la 28, y para los gruesos, la 3, hasta la 14, creo que. Y también la consideré bien, o sea, si esa era la respuesta inicial, o sea, estaban bien ambos, ¿sí? Es más, creo que alguien puso el colector al fondo, el colador, no sé cómo es que le pusieron, y se lo tomó mal porque escribieron eso, y también lo consideré bien, porque si se pone el colector al fondo, también, o sea, más allá de que la cantidad de partículas era esta, es discutible, o sea, nos podemos poner a discutir y decir, bueno, no, pero si en esta malla no hay nada, ¿qué es lo que estás midiendo? ¿Qué tamaño de partículas estás midiendo? No, no estás midiendo nada, bueno, es discutible, pero más allá de eso la respuesta estaba bien, sí, estaba bien y estaba razonado de manera correcta, no estaba mal. Eh, por eso hubo esa modificación, probablemente ustedes cuando vieron las respuestas el lunes a la noche, y después vieron que la respuesta cambió, van a decir, bueno, ¿qué le pasa? Pero no, están bien considerados aquellos que pusieron las matrices que eran correctas. Algunos pusieron dos o tres, nomás, 2, 3 o 4 matrices, y bueno, eso no lo puedo considerar bien. Entonces, ¿qué hice yo acá? Hice una submatriz de IX, ¿sí? De las X, de las composiciones de acá, de esta, hice una submatriz, volé esa, o sea, le saqué a esa, no saqué estas dos, pero a esas dos, luego, las elimino, por decir de una forma, al decirle que n, ¿sí? Que el rango vaya hasta 6, o sea que me tome para ahí que va de 1 hasta n, y siendo n igual a 6, ¿ven? Entonces toma la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y aquí tomé de la 1 a la 6, pero de esta. Entonces yo agregué otro tamaño de vértice, ¿sí? Que era la 3, que era la 4. Con eso teníamos los resultados, ¿sí? ¿Qué tenían que hacer una vez que me entregaban el archivo este con todos los resultados? Luego de la hora, que en realidad se fue a 1 hora y cuarto, creo, eh, entregaban ese archivo, porque yo les dije, yo déjenlo abierto, entonces con Alt-Tab nos movíamos. La idea era que con Alt-Tab ustedes se movieran de la pantalla esta a la pantalla, y ahora les comparto la pantalla del cuestionario, ¿sí?
Voy a ir al cuestionario. Bien, vamos a ver si me lo deja hacer. Bien, una vez en el cuestionario, vamos a ver si me lo permite hacer, si no lo voy a tener que habilitar. Cuestionario parcial tamizado. Creo que no me va a dejar porque ya está cerrado. Bueno, se pone lenta la compu cuando se pone lenta la compu cuando uso Zoom e internet. No sé qué está haciendo. Bien, no me deja. Lo voy a habilitar. Y voy a tener que hablar rápido. A ver, le modifico el tiempo también. Ujú. Bien, el cuestionario. Bien, estoy en el cuestionario, ¿sí? Lo intento resolver ahora y la idea era esto, que ustedes ingresaran, ¿sí? Comenzar el intento. Y entonces plantear, ¿sí? Lo que pedía como resultado. Por eso en algún momento les puse que escribieran las mallas dentro del ejercicio, en el último punto del ejercicio, creo que planteaba eso, qué mallas habían utilizado para calcular esto, eh, porque después las iban a usar acá. Pero bueno, en este sentido, cuando yo lo planteé, lo que les comentaba recién, diámetro medio volumen, superficie de la corriente intermedios, ¿sí? La idea era que pusieran
4,6,8,10. Y ese era lo que decía malla, coma, espacio, malla, coma, espacio. Porque como es una respuesta no numérica, sino que es una respuesta de palabra, eh, tiene que estar escrita de la misma forma, ¿sí? Si no, tengo que ponerle comodines y la verdad que no terminé de comprenderlo. Entonces dije, si les digo cómo escribirlo, si lo escriben así va a andar bien. Igualmente yo iba a ver la respuesta y también la iba a tener escrita en el archivo MATCAD, entonces tampoco me preocupaba si la escribían acá con punto. Alguien le escribió con punto, por ejemplo, escribieron todas las mallas con punto y lo tomó mal, y yo obviamente lo pasé bien, ¿sí? Entonces acá era colocar las mallas que le comentaba, como era intermedio, como era de intermedio, había que tomar una por encima. ¿Por qué? Porque la primer malla que tenía composición era la 6. Por lo tanto, había que tomarla de arriba también, la 4. ¿Sí? Por lo tanto, para los intermedios, la idea era que pusieran 4, 6, 8, 10, pero después si ponían, como hizo la alumna, de la 3 a la 60 tampoco había problema. Por eso la consideré bien a cualquiera de las dos respuestas. ¿Sí? El diámetro medio, volumen de super... perdón. Este es el valor del diámetro medio, volumen, superficie, ¿sí? Yo creo que les di el valor de 0,188 como respuesta, 0,188, porque cuando yo terminé de calcular me dio en centímetros, lo dejé, y bueno, hice un par de modificaciones ahí en las unidades para que tome 1,88 milímetros, le puse el multiplicador, hice un par de cosas. La cuestión que no me anduvo. Lo voy a pulir a todo esto ahora a partir de estos errores que tuve para los próximos parciales, ¿sí? Así que no se preocupen. Vamos a tratar de que salga bien, si no me tendré que sentar de nuevo a revisar todo. Luego la relación entre las aberturas, ¿sí? Por ejemplo, malla 4, 6, eso es lo que yo le decía a Valentino, creo que era, la 4 con la 6, la 6 con la 8, ¿sí? Era la malla más chica sobre la malla más grande, significaba la abertura más grande sobre la abertura más chica, por eso el resultado iba a ser 1,41 o raíz de 2, y después una alumna me desburró y me dijo, pero 2 sobre raíz de 2 también es 1,41, y dije, sí, tienes razón. Por lo tanto, esta la puse de cajón así como que, pero sin calcular el valor, y es 2 dividido 0,7, 0,707 y daba eso. Entonces, fue un error mío y la consideré bien también. En el análisis diferencial consiste, esta se equivocaron muchos, en esta y en la, bueno, en la otra, ya la vemos. Dice, el análisis diferencial consiste en graficar las composiciones acumuladas versus el diámetro promedio de P de cada intervalo. Esto le ponían verdadero. Y no son las composiciones acumuladas, es un histograma, ¿sí? Lo que ustedes, o sea, la curva esa que hacemos con el análisis diferencial, en realidad es un histograma, es un gráfico de barras, ¿sí? Es un rango, van desde este tamiz a este tamiz, tengo esta altura de barra. Desde este tamiz a este tamiz tengo esta altura de barra, de este tamiz a esta altura de barra. Entonces después el histograma, ese sería el histograma, y después si el análisis que hacemos nosotros, como no es de barra, es por punto, lo que va haciendo es tomar el valor medio, ¿sí? Porque nosotros estamos tomando el dp entre esos dos tamices. Entonces el valor medio de esa barra me da un punto. En ese punto pasa la línea. ¿Me explico? Entonces, y por otro lado, no es el valor acumulado, no es la composición acumulada. Las acumuladas se usan cuando hacemos el gráfico acumulado, el análisis acumulado. Cuando hacemos el análisis diferencial, es entre dos tamices, qué composición hay de esa, pero entre esos dos tamices, ¿sí? Entre eso, para ese dp, para ese diámetro medio, o sea, está diciendo el diámetro medio, por tanto el diámetro medio entre dos tamices, cuánto hay de partículas hay, o qué composición hay de partículas hay, ¿sí? Por eso esta era falsa. Luego, la composición para grueso, intermedio y fino, la alimentación intermedia son, yo planteé 5 situaciones y 3 son realocadas. Si son las composiciones de una corriente, las composiciones que salen en una corriente, las composiciones de los componentes que salen en una corriente, ¿cuánto tiene que dar? 1, ¿sí? Entonces, esta
¿Dónde está? Esta, por ejemplo, 0,12, 0,25, 0,65. O sea, 0,65 más 0,25 es 0,9. Más 0,12 ya da 1,2. ¿Sí? 0,9 más 1 ya da 1, 1,2. Esta daba 0,99. Tampoco era. O sea que si no las sabían porque no las habían calculado o lo que sea, la podían hacer por descarte. Decir, bueno, esta sé que no es. Esta es obvio que no es porque no da 1. Y esta da 66 más 13 da 73 y más 5, 7 y 5, 12, da 1, 20 y pico, ¿sí? Entonces, esta tampoco era. Y si se fijan, las dos que eran, tenían los mismos números, exactamente los mismos números, o sea, no los estoy avivando, no significa que en los parciales que venga va a haber la misma situación, sino que es para que prestaran atención que la suma tiene que dar 1, acá la suma da 1 y acá la suma da 1. Lo único que hice fue acá desordenarlas, fíjense, 0,32, 55, 13, 55, 13, 0,32. Las cambié de lugar nada más, pero las dos que eran correctas eran estas dos, ¿sí? Las otras tres no eran correctas pero no porque no eran los valores, sino porque no podían ser correctas nunca, ¿sí? A no ser que hubieran calculado totalmente mal y le hubiera dado ese tipo de composición. ¿Tá? Después dice, el valor, me quedan 32 minutos para seguir hablando. Bueno, el valor del tamiz de corte que separa los gruesos es de, y bueno, ¿cuál era el que separaba los gruesos? Y era el primer tamiz de todo, el tamiz que separaba los gruesos de los dos tamices de corte. ¿Sí? El valor del tamiz de corte, no dice el valor de tamiz que separa los gruesos en la serie Tyler, por ponerlo de alguna forma, como para decir que era el tamiz 1 o el tamiz 4, perdón. No, el tamiz de corte, de los dos tamices de corte, ¿cuál es el que separaba grueso? Y el primero es el que separa lo más grueso, ¿sí? Entonces acá era 2,362 milímetros o 0,2362 centímetros. O también lo podían poner en pulgadas. Le di todos los multiplicadores a la respuesta, pero parece que los puse mal o lo tomé mal. Algo hice mal, evidentemente, y la cuestión que no se los tomaba. Entonces, bueno, después lo modifiqué o intenté modificarlo y si no, los revisé uno por uno y los que estaban bien los consideré bien. ¿Sí? Luego, esta era la de la del balance de masa. En el balance de masa, el numerador en función de las composiciones en la eficiencia de ser, el numerador en función de las composiciones en la eficiencia de cernido del tamiz de malla 8 puede escribirse. Entonces, teníamos que ir al numerador del cernido de la malla 1, ¿sí? Del cernido 1, por así decirlo. Entonces vamos a ir al ejercicio. En el ejercicio buscábamos cernido 1, ¿sí? Que queríamos el numerador. Entonces este numerador es la alimentación intermedia por la composición de los intermedios en la alimentación intermedia más la composición de los finos en la alimentación intermedia. Entonces vamos a ver la alimentación intermedia por los finos en la corriente intermedia, más los gruesos intermedios, no. La alimentación, no. La alimentación intermedia por los intermedios en la intermedia, más los finos en la intermedia, sí, ese es. Y luego, perdón, ese es el numerador, porque seleccioné el denominador. Este. Y luego el denominador en función de las composiciones de eficiencia de rechazo, ¿sí? Ahora era de rechazo del tamiz de malla 8, por lo tanto había que ir eficiencia de rechazo del tamiz. Mira vos. A ver. El denominador en función de las composiciones de eficiencia de rechazo del tamiz de malla 8. Creo que la hice mal acá. Puse mal la respuesta. Sí, puse mal la respuesta, porque la respuesta es esta. ¿Sí? Es esta. El denominador en la eficiencia de rechazo.
Uy, perdón. El denominador y la eficiencia de rechazo. Y evidentemente no está. Esa la tengo que revisar. Denominador no está. No está. La confundí con esta, cuando hice el ejercicio. Con esta. Creo que puse esta. Así que bueno. ¿Ven? Me acabo de dar cuenta. Esa revisión la voy a hacer para aquellos que la contestaron bien y se las consideró mal, o en realidad no estaba, puedo no considerarles el valor de cero. Bueno, eso lo voy a verificar, ¿sí? No se preocupe. Y luego vamos a la opción. Luego tenemos la eficiencia de rechazo por el tamiz de malla 8 es, entonces había que poner la eficiencia calculada para el tamiz de malla 8, que creo que era 0,48. El valor de la corriente de finos, ¿sí?, era tanto, y acá creo que tuve también problemas con las unidades, porque alguien lo puso en kilogramos día o toneladas día, y no le dio el resultado, no se lo consideró bien, ¿sí? Así que eso, por el tema unidades, como bien les comenté, tuve ese problema. Luego el valor de la corriente de alimentación intermedia, ¿sí?, también acá, y el de los cernidos. No, dice la eficiencia de cernido para el tamiz 1, creo que era 0,65 o una cosa así. Luego teníamos los tamices y el orden de los mismos para el cálculo del diámetro medio, volumen y superficie de gruesos, ¿sí?, y lo mismo que expliqué para el de los intermedios. En los intermedios había que tomar del 4 al 28, ¿sí? La idea mía era que acá tomaran desde el 3 al 20 o al 14, no recuerdo, creo que el 14. Pero estaba la posibilidad de que alguien tomara todos los tamices, desde el 3 hasta el 60, y iba a estar bien, si tomaban bien las composiciones, obviamente, ¿sí? Entonces, considerando eso, lo consideré bien también. Luego acá el numerador en función de las composiciones en la eficiencia de rechazo del tamiz 1, ¿sí?, era lo mismo, buscar en el balance de masa, vamos a ir, eficiencia de rechazo del tamiz 1 es esta, numerador dije, sí, numerador en función de la composición del tamiz 1. Entonces buscamos el rechazo, que era este, buscamos esta, y esta, perdón, y esta era la otra, ¿sí?, el denominador. Estas dos eran las que había que seleccionar. Bien, esta era una, creo que el numerador es esta, ¿sí?, y denominador la que puse de manera incorrecta, la que puse de manera incorrecta acá, ¿sí? Así que probablemente esta que algunos no la cargaron, probablemente porque no estaba. Bueno, yo lo voy a considerar al que respondió bien. Perdón, voy a volver a ver, es este. En esta pregunta, el numerador en función de las composiciones, el denominador en función de las composiciones, está mal la respuesta, o sea, no está la respuesta, ¿sí?, la puse mal yo. Por lo tanto, esta no se va a considerar, el denominador no lo voy a considerar, y voy a considerar que si pusieron bien esta, ¿sí?, se puntúa como el total, porque si no era 25 y 25 cada una, ¿sí?, 0,25 y 0,25 cada una. Si pusieron bien solo el numerador, la voy a considerar bien a esta, ¿sí?, como 0,5. Así que por ese tema no se preocupe. Y está, no, perdón. Y estamos ahora en esta, que ya la vimos. Luego dice, ¿cuál de los siguientes grupos de 3 datos es el correcto? O sea, yo le daba 3 datos y decía cuál es para calcular de manera correcta el diámetro medio, volumen de superficie. Entonces la idea era, si yo tengo 11 mallas, de 11 mallas, ¿cuántos diámetros de partículas surgen? ¿Sí? O visto de otra forma, yo tengo 10 composiciones. 10 composiciones para el cálculo del diámetro medio, volumen y superficie, me hacen falta cuántos de P. Y como es 1 a 1,
¿sí? El uno con el uno, el 2 con el 2, y tengo 10 composiciones, voy a necesitar sí o sí 10 diámetros de partículas. ¿Ah? Y si tengo 10 diámetros de partículas, ¿cuántas mallas me hacen falta? ¿O cuántos tamices me hacen falta? Y si por cada un diámetro de partículas son dos mallas, dos aberturas, va a ser una más. ¿Me explico? Entonces la respuesta era 11 mallas, me dan 10 diámetros de partículas que se corresponden con con las 10 composiciones. Por lo tanto, la respuesta era esta. 11, 10, 10. ¿Sí? 11 mallas dan 10 de P, que corresponden a las 10 composiciones. ¿Tá? El área del tamiz de 1 milímetro de abertura es, bueno, este salía del cálculo, ¿sí? Decía el área del tamiz de 1 milímetro, o sea, el segundo tamiz de corte, ¿cuánto era? Si lo calculaban, era 3. ¿Sí? Si llegaban, era 3. ¿Cuáles son los dos tipos de análisis gráfico para caracterizar una mezcla de partículas? Y bueno, recién lo vimos, el diferencial y el acumulado. ¿Sí? Era sencillo. Un tamiz, y esta también la contestaron mal algunos. Un tamiz ideal es aquel que separa las composiciones de retenidos o gruesos y de pasantes o finos, de forma tal que las composiciones en cada una de estas corrientes son iguales. ¿Qué significa que sean iguales? O sea que si en la corriente de grueso voy a tener lo mismo de grueso que de fino, y en la corriente de fino voy a tener la misma composición de grueso que de fino. ¿Era así el tamiz ideal? No. El tamiz ideal lo que hacía era separar completamente lo que entra acá, ya sea que entran 50-50 entre grueso y fino. De este lado, ¿sí? Salía un 100% de grueso y nada de fino, porque es ideal, y por abajo me iba a salir todo fino y nada de grueso. ¿Sí? Entonces, esta afirmación era falsa. ¿Sí? Luego, el valor de la corriente de gruesos es también lo mismo, igual que antes, tuve problemas con las unidades, etcétera, pero y con los decimales, ¿sí? Así que fue considerado bien. En muchos casos fue considerado bien. El valor de la corriente intermedia es lo mismo. Y luego, por último, el área del tamiz de malla 8 no es, o sea, está negando, ¿sí? O sea, el área del tamiz de malla 8, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el área de la malla 8? 4. ¿Sí? Porque ustedes lo calcularon, era 4. Y si le dice, ¿cuál no es el área de la malla 8? Sí, esta no es área, porque primero y principal, las unidades no son de área. Segundo, esta calculándola no me dio 2,5, me dio 4. Y esta es la de malla 1. ¿Sí? Entonces la respuesta eran estas tres. ¿Tá? Con eso, ¿sí? Con eso finalizaba el parcial. ¿Tá? Entonces, bueno, quedamos, quedamos así. Yo ahora me voy a poner a revisar este punto, ¿sí? Que es el de, ¿dónde está? El numerador de la, aquí, el numerador en la convolución de la convolución y la eficiencia de sonido, en el denominador, aquí, esta la tengo que anular. Es sencillo, yo hago una modificación, pongo que esto es el 100% de la respuesta, si la pusieron bien, y listo. Además, la otra no se considera como se considera cero, así que aquellos que respondieron acá no se los va a considerar, y las que respondieron bien, las que respondieron acá, las personas los alumnos que respondieron acá, y se los consideró mal o bien, ahora no se los va a considerar, y los que respondieron el numerado y lo respondieron bien o mal, se los va a considerar, y si se lo respondieron bien, se los va a considerar 0, sí, y si lo respondieron mal, se los considera 0. ¿Sí? Bueno, dicho esto, cierro y ya, bueno, les cargaré esto en un ratito, lo van a tener cargado en YouTube, y también voy a intentar cargarles, hoy es 24, ¿sí? Hoy es miércoles 24, probablemente mañana, y si no, el viernes por la mañana, ya tengan cargado el video de la parte práctica. He visto ahí que Miguel ya les dio la parte teórica de filtración. Así que les voy a estar cargando yo la parte práctica de filtración. Voy a empezar con los primeros ejercicios, como para que logran ver algo para el lunes. Eh,
ya el lunes arranquemos y veamos consultas, etcétera, y después les dejaré grabada otra clase más con todos los ejercicios de filtración en, en YouTube para que la tengan para el otro martes, que es un parcial, ¿sí? O sea, el otro lunes que es el parcial, perdón. Voy a, voy a revisar el calendario. Claro, el lunes 29, ahora este lunes tenemos clase, vamos a ver filtración, el lunes 5 rendirían la parte de filtración, pero la semana esta, del 30, 31 de marzo, les voy a dejar cargada una clase de filtración con más ejercicios, etcétera, para que puedan ustedes eh, sacarse todas las dudas y bueno, y si se les generan dudas, ya saben, escriben por mail, donde sea, y lo vamos, y se las voy resolviendo, ¿sí? Antes del parcial. ¿Ah? Bueno, nos vemos chicos.